sobre las normativas que existen ahora, lo cual es muy importante para que nosotros como constructores tengamos una responsabilidad que la cual, digamos, la responsabilidad la cual podamos brindarle al cliente y no nada más empezar a construir y que si pasa algo ya es cosa de ellos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el cliente también tiene satisfacción al momento que se le entrega el proyecto. Las normas de reducción de desastres son las que están brindadas por la CONRED. Bueno, la CONRED agrupa 3 normativas, o 3 grupos, perdón, donde en cada grupo hay varias normativas. Y esas normativas van dirigidas al aspecto de construcción. Entonces, por ejemplo, nos dice que tenemos que tener en cuenta la NRD1, NRD2 y NRD3. Estos son 3 grupos que tenemos que tomar en cuenta. La NRD1 son las normas para la reducción de desastres. En este grupo están los requerimientos estructurales. Acá dice, el solicitante deberá presentar en las municipalidades correspondientes un acta notarial de declaración jurada. Esto quiere decir que hay que ver si es obra nueva o obra existente. Y si es obra nueva, tiene que realizarse un diseño el cual sea el adecuado para la construcción que se va a hacer. Y por ejemplo, acá dice, el diseñador estructural declara que el diseño cumple con los criterios de la normativa. Y en la obra existente, el evaluador estructural declara que se realizó la evaluación del inmueble de acuerdo a los criterios establecidos en la normativa y los resultados determinados. Entonces, específicamente, ¿a qué se refiere la NRD1? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar, por ejemplo, 2 normativas. La primera, la NSE2, demandas estructurales y condiciones de sitio, y la NS 7.4, diseño de mampostería reforzada. Si ustedes pueden observar, estas normativas fueron creadas por la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Entonces, el grupo de la NRD1 lo conforman todas las normativas de seguridad estructural para Guatemala. Acá solo puse yo 2 nada más, que generalmente las podemos utilizar para viviendas, por ejemplo. Claro, hay más normativas que podemos utilizarle para edificios o puentes o cualquier tipo de infraestructura, ¿verdad? Estas normativas son las que se encuentran en la NRD1 del grupo de requerimientos estructurales. Seguidamente tenemos la NRD2. Este es el grupo donde se encuentran las normativas mínimas de seguridad en edificios, ¿sí? No sé si alcanzan a leer, pero por ejemplo en la NRD2 dice presentar un expediente conformado por los requisitos establecidos en la página de CONRED. Luego la CONRED revisará el expediente y podrá emitir que todos los literales y lo que dicen los documentos que ellos tienen se han cumplido. Finalizados los plazos establecidos, el solicitante deberá presentar un informe y la CONRED verificará los aspectos establecidos en la resolución y cumplimiento del mismo. Por último, la CONRED brinda acompañamiento durante el proceso. Claro, esto la CONRED lo va a hacer si la obra es grande, ¿verdad? Pero generalmente la NRD2 indica los requisitos que debe tener un edificio para satisfacer, digamos, las normas mínimas de seguridad, como por ejemplo salida de emergencia, en qué dirección está, puntos de reunión cuando haya un sismo o alguna emergencia,
dónde se encuentran los extintores y todo esto. Entonces, es lo que indica la NRD2. Y la NRD3 son las normas son las especificaciones técnicas en materiales de construcción. Entonces, si nos damos cuenta, lo que nos interesa un poquito más, o lo que está acorde a lo que siempre realizamos, que en general son viviendas o infraestructura pequeña, es la NRD1 y NRD3. ¿Por qué la 2? Generalmente se utiliza en edificios o espacios donde va a haber cierta cantidad de gente importante. Por lo tanto, la NRD2, perdón, no aplica tanto en una vivienda, porque hay poca gente. Y la familia que vive ahí ya sabes dónde están las salidas y todo, ¿verdad? Entonces, no es muy coherente que nosotros utilizamos esta norma. Ahora, la NRD3 es algo importantísimo en lo cual nosotros tenemos que estar siempre actualizados. ¿Por qué? Porque esta norma se refiere a las especificaciones de los materiales, es decir, del block, del cemento, de la arena, o cualquier tipo de material que nosotros vayamos a utilizar en la construcción. Entonces, ya sea una construcción pequeña o una construcción grande, tenemos que tener un mínimo de calidad en los materiales para que nosotros podamos tanto satisfacer al cliente como satisfacer las normativas, porque no vamos a construir algo que se vaya a caer encima, ¿va?, de nuestro cliente. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir siempre la normativa que está en Guatemala. De esta manera, si ocurre algo, entonces nosotros nos podemos amparar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando material que es regulado por la normativa de Guatemala. Ahora, el segundo tema son los presupuestos. Pero antes de pasar al segundo tema, quisiera saber si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda sobre el primer tema? Bueno, Braulio me dice que vamos bien. ¿Qué tal los demás? Todo bien. Muy bien. ¿José? Sí, todo Sí, bien. todo bien. Vamos adelante, Vamos gracias. adelante, gracias. Por eso no me gusta obligarte a venir. Muy bien. Entonces, los presupuestos. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para calcular la cantidad de materiales necesarios y gastos en esos materiales, la mano de obra necesaria para construir y el costo de la misma. También nos sirve para calcular el transporte que se necesitan los supervisores o las personas que vayan a llegar a obra, el equipo, la herramienta, luz, agua, alquiler, entre otros. Estos son últimos refiriéndose más a los costos indirectos. Entonces, creo que de alguna manera acá, en esta división fue donde hubo un poco de conflicto o de dudas. Porque, bueno, nosotros tenemos un presupuesto, generalmente este presupuesto se divide en dos, que son los costos directos y los costos indirectos. Generalmente nosotros como maestros de obra trabajamos solamente con los costos directos. Cuando ya tenemos alguna empresa, alguna constructora que sea ya un poquito más grande, ¿no?, ya podemos contemplar un poco los costos indirectos.
No es que nosotros como maestros de obras no podamos implementar los costos indirectos. Teóricamente lo tendríamos que implementar, ¿verdad? Pero muchas veces el precio al que lo está pidiendo la persona o el cliente no nos deja implementar esos costos indirectos. ¿Por qué? Porque muchas veces solo quiere, por ejemplo, la construcción de 2 cuartos o la remodelación de algún cuarto, algún servicio sanitario, alguna cocina. Entonces, si nosotros implementamos costos indirectos, nuestro precio, digamos, que le podemos dar al cliente ya se eleva, ¿no? Teóricamente, nosotros deberíamos de incluir los costos indirectos para que de alguna manera podamos tener una ganancia. Pero muchas veces, como les menciono, necesitamos el trabajo. Es por eso que solo aplicamos costos directos. ¿Y qué son los costos directos e indirectos? Bueno, los directos es todo lo relacionado directamente al proceso constructivo del proyecto. Es decir, es todo lo que está en la obra. Todo lo que se está construyendo, quién lo está construyendo, todo lo que es partícipe de esa obra. Los costos indirectos es todo lo relacionado a la planificación del proyecto. Eso quiere decir que sí tiene una relación con el proyecto, pero no significa que, digamos, esa relación o esa, digamos, las personas o la maquinaria o lo que se quiera, va a influir directamente en el proyecto, ¿sí? Ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema. Los costos directos. Hablando generalmente, tiene 4 puntos, los cuales son los materiales, la mano de obra, equipo y herramienta y algunos subcontratos. En los materiales, a eso hacemos referencia a cualquier tipo de material que nosotros utilicemos para construir el proyecto, como blocks, arena, piedrín, el cemento, el acero que utilizamos nosotros como refuerzo, la madera que utilizamos como formaleta, alambre de amarre, clavos, todo lo que ustedes quieran y sepan que se puede construir, perdón, que se puede utilizar para construir. Esos son los materiales necesarios que se necesitan para llevar a cabo una obra. Ahora, también está la mano de obra, que son las personas necesarias para construir el proyecto. Esto quiere decir que aquí se toma muy en cuenta lo que es albañiles, y si se contrata a un maestro de obra solo para el proyecto, también el maestro de obra. El equipo y herramienta son todos los equipos y herramientas que son indispensables para poder construir el proyecto. Con esto nos referimos a, por ejemplo, escaleras, todo nuestras planchas, nuestras cucharas, nuestros niveles, metros, todo lo necesario para medir, para revolver el material, para aplicar el material. Y los subcontratos, que es, por ejemplo, cuando se contrata a otra persona para que haga las puertas o las vaya a instalar, igualmente con las ventanas, la electricidad. Sí, ya son acabados más especiales, como por ejemplo muros verdes, cielo falso, pintura, entre otros. Entonces, se dice que son costos directos porque están directamente relacionados con el proyecto. Porque si hace falta material, no se puede construir el proyecto. Si hace falta la mano de obra, no se puede construir el proyecto. Si hace falta equipo y herramienta, aunque esté la mano de obra, no se puede construir el proyecto. Y si hace falta los subcontratos para poner las puertas, ventanas, está la obra gris, pero no se termina el proyecto. Entonces, a eso se refiere a los costos directos. Costos indirectos. Acá encontramos la planificación del proyecto. Incluye todas las personas como ingenieros, arquitectos, clientes, dibujantes, maestros de obra de la empresa. Equipo y herramienta. Incluye computadoras, papel, impresoras, plotters, entre otros. Servicios de luz, de agua, alquiler de local, internet. Y pagos adicionales como impuestos, fianzas, hospedaje, financiamiento, prestaciones, entre otros. Ahora,
la diferencia entre costos directos e indirectos. Como ustedes pueden observar, en los directos, si hace falta algo, no se puede llevar a cabo la construcción. En cambio acá, por ejemplo, la planificación del proyecto. Si es un proyecto pequeño, podemos omitir cierta planificación, ¿sí? Con respecto al proyecto que se va a realizar. Si este es pequeño, por ejemplo, la construcción de 2 cuartos, porque puede venir el cliente y les puede venir a decir, mire, yo quiero la construcción de 2 cuartos y que quiero que sean de tales medidas y de terraza. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿dónde es donde lo quiere construir? Aquí, mire. Entonces empieza el zanjeo, toda la cimentación, levantado de muros y la losa. Y no hay mayor planificación en estos 2 cuartos. No es que esté mal, pero tampoco es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el conocimiento, podemos decirle a nuestro cliente, en caso que él nos diga, mire, necesito 2 cuartos, ustedes pueden venir y decir, claro, con mucho gusto. El cliente le dice, ¿lo quiero de terraza? Por supuesto. ¿Dónde lo quiere realizar? En este pedazo de terreno. Bueno, pero mire, si lo realiza acá, es posible que ya no tenga iluminación en este otro cuarto porque le vamos a tapar con la construcción. Es mejor que lo haga de este lado, o que las dimensiones son demasiado grandes para lo que está abasto, digamos, la losa de concreto, porque usted quiere una losa de unos 7 metros y la losa de concreto solo da hasta 4,50. O, por ejemplo, le podemos decir, bueno, usted quiere una sala, comedor, entonces yo le recomiendo que pueda hacer un ambiente así abierto, ¿va? Para que tenga su sala comedor y se mire grande todo el ambiente. Y son recomendaciones en las cuales nosotros podemos irles dando a nuestro cliente con el conocimiento que ya vamos teniendo. Entonces, todo eso, si el cliente nos dice, sí, tiene razón, yo lo quiero así como usted lo dice, ya es una planificación, ¿sí? Porque ustedes ya tienen que planificar dónde va el lugar o dónde va a quedar. Luego de eso, empezar a realizar algunos pequeños cálculos y empezar a realizar las mediciones y todo, ¿eh? Cosa que muchas veces, por ejemplo, mediciones o algunos cálculos rápidos siempre se hace. Es por eso que les digo que son planificaciones, pero no totalmente calificadas o totalmente profesionales. Luego está el equipo y la herramienta. El equipo y la herramienta es lo que nosotros utilizamos para poder planificar o llevar a cabo la planificación del anteproyecto, la planificación de todo el proyecto. Por ejemplo, alguna computadora. Si ustedes necesitan o van a realizar un cronograma, por ejemplo, en Excel o en algún programa donde el cual vayan ustedes a utilizar para realizar un diagrama de Gantt. Si ustedes realizan o utilizan ese programa, ya están utilizando un equipo. Y aparte, si lo imprimen, utilizan papel, utilizan impresora, utilizan tinta, electricidad, y son gastos, costos, los cuales no están incluyendo directamente en la construcción. Más ustedes, que ya van a ser maestros de obras, van a tener que llevar un portafolio o van a tener que llevar actas o van a tener que llevar un registro, depende de cómo lo quieran hacer. Y muchas veces eso va a salir de su bolsa si el proyecto, por ejemplo, está a cargo de ustedes. Si trabajan para alguna empresa como maestro de obras, entonces ellos les van a tener que proveer esto. Y no crean que esto lo proveen de gratis, sino todo este recurso lo sacan del proyecto, del cobro que se les va a realizar al cliente por el proyecto. Entonces, por ejemplo, los servicios de luz, agua, alquiler de local, internet,
es cuando ya tenemos formada nuestra pequeña empresa, por ejemplo, donde tenemos un localito y tenemos una computadora, y en esa computadora tenemos internet, y estamos utilizando agua, tenemos un pequeño, estamos utilizando luz y tenemos un pequeño baño donde utilizamos agua. Entonces todos esos pequeños detalles se van juntando y van generando un gasto. Esos son los costos indirectos, que no tienen que ver directamente con la construcción, porque, por ejemplo, yo en la computadora, con cada línea que hago, no voy a hacer que la construcción se levante. Y es por eso que se le llaman costos indirectos. Ahora, nos vamos a fijar un poquito más lo que es costos directos. Para el cálculo, así a grandes rasgos, lo que tenemos que tomar en cuenta son los materiales, la mano de obra y las herramientas y equipo necesario para llevar a cabo la construcción. En los materiales, lo calculamos según la dimensión de los elementos. Esto quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Si ustedes tienen, por ejemplo, un cuarto el cual se va a construir, ustedes tienen que calcular cuánto se va a llevar de concreto para la cimentación, también el acero de refuerzo, cuántos bloques se van a utilizar para los muros, cuánto concreto se va a utilizar para la losa, y lo mismo con el hierro. Además, tienen que saber la madera que van a utilizar para las formaletas, el alambre de amarre, los clavos y todo esto que les va a servir para poder construir. Como ustedes saben, para calcular los materiales simplemente hay que saber 3 cosas de la matemática. 1, las medidas lineales. Las medidas lineales son el metro o la pulgada, ¿verdad? Ustedes sacan su metro y quieren medir el largo de algo, lo miden y esa es la medida lineal. Luego están las áreas. Las áreas ya tienen incluida 2 dimensiones. Esto quiere decir que, por ejemplo, ustedes quieren medir una pared, está el ancho y el alto. Entonces, si multiplican el ancho por el alto, les sale ya los metros cuadrados. Y el volumen que ya tiene incluido lo que es la profundidad. Entonces, tienen 3 medidas en el volumen, los cuales ustedes tienen que multiplicar para sacar el volumen de algún elemento. Como ustedes saben, para poder calcular el material de concreto, generalmente lo sacan en volumen. Acá tenemos, por ejemplo, esta tablita que les mandé, donde tienen la proporción volumétrica de los materiales que son necesarios para poder producir 1 metro cúbico de concreto. Entonces, solo es necesario que que saquen los metros cúbicos que necesitan y lo multipliquen por las bolsas de cemento, arena, grava y agua que tienen ahí. Y ya de esa manera van a obtener todo el cemento que necesitan, la arena que necesitan, la grava que necesitan, y lo mismo con el agua. En esta parte no es tan difícil de calcular. Es un poco largo, sí, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, viviendas de 2, 3 niveles, y para poder calcular eso, nosotros tenemos que ir sacando el cálculo de todos los elementos que vamos a construir. Muchas veces ocurren 2 cosas. Uno, es que por la experiencia dicen, bueno, acá es una pared de tanto de largo, lleva tantas columnas, mochetas. Entonces, aproximadamente se necesitan tantos blocks, tanto concreto, es decir, tantas bolsas de cemento y arena y grava, ¿verdad? Lo cual no debería de ser así, porque si nosotros vamos a calcular de manera adecuada la construcción, entonces necesitamos realizar un cálculo exacto o bien aproximado de cada elemento para encontrar el material que vamos a necesitar.
¿Y esto por qué? Porque esto al final nos va a ayudar a no desperdiciar tanto material, ¿sí? Que muchas veces el cliente es el que lo paga y nosotros estamos construyendo, sí, pero cuando mira al cliente ahí tiene un volcán de arena, de piedrín, y le sobró un montón de bolsas de cemento. Entonces, cuando nosotros somos bastante exactos al momento de pedir materiales, el cliente va a estar más feliz. ¿Por qué? Porque no se desperdicia su dinero y además de eso dejamos una buena impresión en el cliente. Por lo mismo nos va a recomendar con un montón de otros clientes potenciales, ¿verdad? Entonces, después está la mano de obra. Para la mano de obra, también no es tan difícil de calcularlo, pero aquí hay que tener en cuenta los rendimientos. Y el rendimiento me refiero a lo que cada albañil es capaz de hacer. Como por ejemplo, si el ejemplo que les he puesto, ¿verdad? Donde un albañil es capaz de pegar 80 blocks por día. Entonces, nosotros sabemos que ese es su rendimiento. Siempre tenemos que tener en cuenta también de que si el albañil es capaz de pegar 80 blocks, tenemos que saber si esto incluye lo que es la realización de mortero, el humedecer todos los blocks y el estar acarreándolos también. Entonces, va a depender de nosotros el cómo vayamos a calcular el rendimiento. Este rendimiento nos va a servir para más adelante calcular el cronograma, que es el último tema que les dejé. Además, los rendimientos nos sirven para poder pagarle, digamos, a nuestro albañil. En este caso, si tenemos por ejemplo, un trabajo que sea por día, esto quiere decir que nos van a pagar semanalmente o quincenalmente o mensualmente, ¿verdad? Cualquiera de las formas que nos paguen, pero vamos a tener un salario fijo. No mucho se da esto en nuestro medio, a menos que sean constructoras grandes. En ese caso sí vamos a tener un salario quincenalmente. De lo contrario, generalmente vamos a trabajar por contrato o por trabajo, por destajo, como usted lo conozca. Y en ese trabajo vamos a realizar cierta actividad y cuando terminemos esa actividad nos van a pagar. ¿Sí? Por ejemplo, el levantado de algún muro, la construcción de algún cimiento, o por ejemplo, la aplicación de algún repello, de algún cernido. Generalmente nos pagan por trabajo realizado. Entonces, tenemos dos formas de calcular nuestro costo, ¿verdad?, de mano de obra. Y por último están las herramientas y equipo necesario, en donde tenemos que considerar si vamos a comprar nueva herramienta o un equipo, o tenemos que alquilar. Como por ejemplo, si nosotros tenemos una cuchara, ya se le está zafando el mango, yo necesito comprar una nueva, porque si no, no voy a realizar mi trabajo bien, ni lo voy a hacer rápido. Entonces, tenemos que pensar si ese costo va a salir de la construcción que estoy realizando o si el pago de esa cuchara yo lo voy a dividir entre la construcción que tengo ahorita y después la construcción que sigue, y después la otra construcción. Por ejemplo, si yo tengo 3 construcciones en este año, yo puedo dividir la compra de una carreta, se puede hacer, dentro de 3. ¿Por qué? Porque esa carreta me va a servir para las 3 construcciones. Entonces, no, así de esa manera no elevo tanto el costo, ¿verdad?, de la primera construcción. Por ejemplo, también el alquiler, podemos alquilar una mezcladora y esa mezcladora nos puede servir un día o 2 días, ¿va? Y no por eso vamos a comprar una mezcladora solo para realizar un proyecto. Nos conviene más alquilarlo, ¿verdad? A menos que
ya tengamos nuestra constructora y vayamos a realizar unos 4 proyectos, 5 proyectos por año, entonces ahí sí nos conviene comprarlo. De lo contrario, no nos convendría tanto. Ahora, del trabajo que se les había dejado de los costos, aquí podemos observar un pequeño ejemplo. En este ejemplo tenemos del lado izquierdo el renglón de trabajo. Acá dice control de sistemas de iluminación. Después tenemos el costo de materiales y del lado derecho tenemos el costo de mano de obra. No sé si logran observar, pero, por ejemplo, en el costo de materiales tenemos una columna donde dice materiales por renglón. Por ejemplo, ¿cuál va a estar nuestro renglón en este caso? Va a ser el cimiento corrido de sección de 0.20 por 0.40, armado con 3 número 3 y eslabones números 3 a cada 20. Ese es nuestro elemento, el cual vamos a construir. Y para eso necesitamos los materiales de cemento Portland, arena de río, pedrín 3/4, alambre de amarre y hierro de 3/8. Luego tenemos la cantidad, la cual es la cantidad que nosotros vamos a necesitar para poder construir ese elemento. Seguidamente tenemos la unidad. La unidad es cómo nosotros estamos trabajando nuestro material. Por ejemplo, si es cemento, lo trabajamos por saco. Si es arena de río, lo trabajamos por metro cúbico, lo mismo con el piedrín. El alambre de amarre generalmente lo trabajamos por libra y el hierro lo trabajamos por quintal o por varía, depende de la cantidad de hierro que nosotros vayamos a pedir. Entonces, eso significa unidad. Seguidamente tenemos el costo unitario. El costo unitario hace referencia a cuánto cuesta cada elemento en su unidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a necesitar en este caso 8 sacos, tenemos que colocar el costo unitario de esos sacos. Eso quiere decir que yo voy a colocar en costo unitario, por ejemplo, 69, que es una bolsa de cemento, y lo multiplico por 8 porque esa es la cantidad que necesito. Entonces el resultado ya lo pongo en el subtotal. Lo mismo va para todos los demás materiales. De esta manera nos vamos por elemento. Por ejemplo, acá tenemos cimiento corrido, luego dice levantado de bloque. Desde del cimiento de corrido hasta la solera de humedad. Luego la solera de humedad. Seguidamente levantado de bloque desde la solera de humedad. Y luego las columnas tipo 1. Y de esta manera nos vamos por cada elemento que nosotros vayamos a construir. Si nosotros queremos tener un presupuesto exacto, lo ideal es que, por ejemplo, tenemos excavación. Muy bien, en excavación yo voy a hacer cimiento corrido. En el cimiento corrido necesito hacer una zanja de 40 centímetros de ancho, 80 centímetros de profundidad. Entonces ya sé las dimensiones de esa zanja. Ahora tengo que calcular cuánto me van a cobrar por hacer esa zanja. Lo mismo va a ser, por ejemplo, si yo quiero construir una zapata. ¿Cuánto me cobran por esa zapata? ¿Cuánto me cobran por hacer un cimiento corrido? ¿Cuánto me cobran por hacer una solera de humedad? De esta manera, si yo voy realizando estos elementos, voy a tener el costo de cada elemento. Y si sumo todos los elementos, voy a tener un costo total. Del lado derecho tenemos la mano de obra. Igual, tenemos mano de obra por renglón. Por ejemplo, para el cimiento corrido de sección 0.20 por 0.40, tenemos
el armado, colocación, fundición y colocar y quitar formaleta. La cantidad, como el cimiento correo tiene 9.10 metros de largo, entonces es la misma cantidad, 9.10. Siempre lo trabajamos en metros lineales. Y donde dice costo unitario, nosotros colocamos el costo de la mano de obra. Acá tenemos que tener algo claro. Depende del tipo de construcción, o más bien depende de la grandeza, si lo podemos decir así, de la construcción. Así va a ser la cantidad de mano de obra que vamos a necesitar. Porque, por ejemplo, si vamos a realizar la construcción de un cuarto, y para ese cuarto vamos a emplear unos 5 albañiles y 2 ayudantes, está bien, de alguna manera vamos a terminar algunos trabajos más rápidos, pero en otras actividades muchos o algunos albañiles no van a tener nada que hacer. Por eso tenemos que saber a cuántos albañiles necesitamos por cada trabajo. Y de esa manera, sabiendo cuántos albañiles vamos a emplear por cada trabajo, vamos a poder calcular cuánto le tenemos que pagar a ellos por el armado, o por el fundido, o por el formaleteado de cada elemento. Entonces, acá es donde viene lo que es el rendimiento. Por ejemplo, si vamos a realizar un levantado de muro, y en ese levantado de muro yo necesito 2 albañiles y un ayudante. Entonces, yo calculo cuánto es que se tardan los 2 albañiles y un ayudante para levantar un muro de, por ejemplo, 3 metros de largo por 2.50 de alto. Entonces, lo que se tarden, los días que se tarden en hacer ese levantado, van a incluir, va a ser el trabajo, digamos, de 2 albañiles y un ayudante. Si, por ejemplo, para hacer ese muro se tardaron unos 10 días, y esos 10 días lo están trabajando 2 albañiles y un ayudante. Y si yo digo que un albañil puede ganar 120, por ejemplo, 120, y el otro albañil también gana 120, eso nos da 240. Y si el ayudante está ganando 80 quetzales por el día, eso nos da 320. Eso quiere decir que por día yo estoy pagando 320. Y como fueron 10 días los que se tardaron, yo voy a pagar 3.200 en esos 10 días. Porque en 10 días me levantaron ese muro. Tenemos que tomar en cuenta de que el rendimiento no es algo fácil de medir, porque muchos albañiles pegan más rápido doblog que otros, pero otros albañiles realizan la armaduría mucho más rápido que otros. Entonces tenemos que sacar un promedio. Por ejemplo, ustedes se pueden abocar a varios de sus conocidos y decirle, mira, ¿cuánto te tardas por hacer esto, por hacer esto, por hacer esto, ¿verdad? Le preguntan a varios y ya hacen un promedio de todos esos. Entonces, de esta manera van a poder decir, bueno, para esta actividad yo me tardo tantos días, por ejemplo. Y como me tardo tantos días y yo estoy ganando tanto, entonces ya solo se multiplica lo que se gana por día y se multiplica por la cantidad de días que se tarda por hacer la actividad. Entonces, de esa manera yo voy sacando el costo de mano de obra. Y eso, luego de sacar el costo de mano de obra, yo lo sumo con el costo de materiales. Y de esa manera voy a tener un costo total. Si, por ejemplo, yo estoy construyendo una casa, yo calculo toda la cantidad de materiales y me sale, por ejemplo, que me salga 200,000 de materiales. Y en la mano de obra me va a salir 80,000. Entonces, yo sumo 200,000 más los 80,000 de mano de obra y tengo un total de 280,000.
que es el costo por realizar esa vivienda. Y eso, al final de cuentas, es el costo directo, ¿sí? Es el costo el cual conllevó el realizar la construcción de esa vivienda. Si nosotros queremos implementar el costo indirecto, tenemos que sumar, por ejemplo, lo que nos tardamos en planificar, lo que nos tardamos en hacer el cálculo de materiales, lo que nos tardamos en hacer el cálculo de costo de mano de obra, lo que nos tardamos en hacer, por ejemplo, un cronograma, lo que nos tardamos en ir a visitar el sitio o estar con el cliente y preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, o darles algunas recomendaciones. Y lo que nos tardamos, por ejemplo, en realizar algún pequeño bosquejo, un croquis o un pequeño plano de la construcción, todo eso, si bien está ligado a la construcción, no hace parte directamente de la construcción, pero es nuestro tiempo. Por lo tanto, es un costo indirecto, el cual nosotros deberíamos de incluir. Y si nosotros incluimos eso, entonces vamos a ver que vamos a tener un mejor pago, digamos, al final de la construcción. Como decía, el incluir el costo indirecto muchas veces eleva un poco más el precio de la construcción, pero es importante colocarlo, ya que con esto nosotros vamos a poder de alguna manera tener el tiempo para poder planificar, para poder calcular, para poder diseñar o lo que nosotros necesitemos realizar en la construcción. Aquí creo que perdón, hasta ahorita había un mensaje. Pregunta que si tendré algún listado de rendimientos o de costos. Bueno, el de rendimientos, como les digo, no es que sea totalmente exacto, pero ya les subí a la plataforma como cinco hojas de rendimientos sobre los trabajos. Entonces, ahí lo pueden descargar y más o menos guiarse con esos rendimientos. Otra cosa que también les va a servir mucho es la experiencia que puedan tener ustedes o algún su conocido, un conocido de confianza, el cual le puedan ir a preguntar, ¿verdad? Y le puedan decir, miren, cuánto se tardan por hacer esto, cuánto se tardan por hacer aquello. Y así van haciendo su base de datos, ¿verdad? Sobre los trabajos que quieren realizar. Marvin quiere hacer una pregunta, ¿sí, Marvin? Sí, Inge, fíjese que hay algo que a mí no, o sea, tengo una duda respecto a lo que es los costos directos sobre equipo y herramienta. Entonces, estamos de que, como por ejemplo, habláramos sobre un barreno, una pulidora, en caso que la construcción fuera por día, porque normalmente acá en Totonicapán lo que hacen es de que a la mayoría está un encargado, y de ese encargado contrata a sus albañiles para realizar la obra, y aquí normalmente se le paga lo que es el día. En caso que yo fuese, por ejemplo, el encargado, ¿cómo haría yo respecto a las herramientas? Muy bien, Marvin. En caso de que, por ejemplo, nosotros fuéramos los encargados de alguna obra Ajá. y
tenemos a varios albañiles a nuestro cargo. Necesitamos herramienta para poder realizar dicha obra, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se tiene que realizar primero es una inversión, porque si yo, por ejemplo, va a ser mi primera obra, pero en esa obra yo no cuento con varias herramientas que son necesarias para poder construir, no voy a poder realizar la construcción. Entonces, de alguna manera, tengo que realizar esa inversión y gastar lo que tengo que gastar para comprar todas las herramientas necesarias. Pero eso no quiere decir que yo al primer proyecto que tenga les voy a cobrar todas las herramientas, porque no es así, si no se van a asustar con el precio que le vamos a dar por incluir los precios de las herramientas. Lo que tenemos que hacer es, si nosotros ya hemos tenido construcciones, por ejemplo, no importa si hemos estado a cargo o hemos trabajado bajo el mando de alguien, tenemos que saber más o menos en cuántas construcciones vamos a participar durante el año. Un promedio. O si ustedes quieren, pueden quitarle ese promedio a una construcción. Entonces, de esa manera, si por ejemplo yo digo, bueno, yo generalmente tengo 3 construcciones al año, muy bien, entonces yo necesito comprar, por ejemplo, mi barrena. Y con ese barreno vienen todas las brocas que necesito. También necesito comprarme mi pulidora o esmeril. Y, y también necesito comprar, por ejemplo, no sé, algún Una tipo sierra de, circular. sí, cierre circular para madera o cualquier otra cosa. Entonces, eh, quiero o no, se me va juntando el precio de todas esas herramientas. Yo sé que de alguna manera yo lo tengo que, digamos, el costo de esas herramientas se tiene que devolver el dinero hacia mí, porque no es un gasto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo sé que tengo 3 construcciones al año, divido el precio de todas esas herramientas dentro de 3 y se las sumo a la construcción a las construcciones que yo voy a realizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un total de unos 5,000 quetzales por herramientas, yo divido los 5,000 dentro de 3 y entonces de esa manera voy a poder, digamos, serían 1,666. Yo le coloco, o sé que son 1,666 en cada obra. Es decir, que se lo voy agregando a cada uno de ellos. De esta manera, no meto de una vez los 5,000 quetzales en la primera obra, porque las otras obras de alguna manera van a terminar ganando, ¿verdad? Y la primera va a terminar perdiendo porque en la primera fue que se cobró todo eso y las otras están utilizando esas herramientas. Entonces, no sé si explico de esa manera o aclaro la duda. Eh, sí, ya me quedó muy claro. Gracias. Sí, gracias. Muy bien. ¿Qué pasa con todos los demás equipos o herramientas? Como les digo, si ustedes tienen eh, muchos proyectos durante el año, pueden comprar incluso una mezcladora que les sale mejor que estar alquilando. ¿Sí? Incluso ustedes pueden alquilar mezcladora, ¿verdad? Para que no se les quede ahí parada tampoco. Entonces, ¿es eso? No sé si hay otra pregunta. José está preguntando si al realizar el cronograma debe ir cuántos albañiles y ayudantes lo realizan y los días. Ahorita vamos a llegar al cronograma, entonces ahorita contesto.
Oye, entonces, para aclarar un poquito, ¿qué son los renglones de trabajo? Son actividades consecutivas en una construcción, donde cada actividad depende de otra actividad. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo, tenemos actividades preliminares. Pero cuando se estén realizando las actividades preliminares, podemos estar realizando el registro de la propiedad o los trámites municipales y podemos estar realizando alguna otra actividad que nosotros consideremos que podemos realizar en ese momento. Seguidamente, después de realizar las actividades preliminares, tenemos el primer renglón, que son los trabajos preliminares. En los trabajos preliminares podemos tener la nivelación y limpieza de terreno, la construcción de una bodega y guardería, las instalaciones y cerramientos provisionales, trazo y estaqueado. Si necesitamos algún movimiento de tierra, lo hacemos. Si necesitamos hacer un relleno y terraplén, lo hacemos. Entonces, todo esto se le llama renglón de trabajo porque van varias actividades para realizar una actividad en total, que en este caso son los trabajos preliminares. Dentro de los trabajos preliminares nosotros tenemos varias actividades que se desglosan de este y que nosotros tenemos que realizar para poder completar nuestro renglón, en este caso trabajos preliminares. Seguidamente, después de haber completado los trabajos preliminares, nos pasamos a la cimentación. Como ustedes saben, ya en el renglón de la cimentación tenemos excavación. Ya que realizamos la excavación, podemos tener la hechura y colocación de armaduría, fundición de cimientos y así sucesivamente. Entonces, a eso es lo que nos referimos con renglones de trabajo. Los renglones van a ser como actividades generales de un grupo. Por ejemplo, acá trabajos preliminares y cimentación, son 2 renglones. Pero nosotros vamos a saber que cada renglón tiene una subdivisión o una cantidad de actividades los cuales se tienen que completar para nosotros poder completar nuestro renglón y así pasar al siguiente renglón. Entonces, a esto se refiere con renglones de trabajo. Sale porque, por ejemplo, en esta diapositiva, nosotros tenemos renglones de trabajo. Del lado izquierdo tenemos una gran columna donde dice control de sistemas de iluminación. Sí, ese es un renglón de trabajo. Pero este renglón de trabajo tiene subdivisiones, los cuales son cimiento corrido, levantado de bloques, soldado de humedad, levantado de bloque otra vez, columna tipo 1. Esas son actividades que conlleva ese renglón de trabajo que es el control de sistemas de iluminación. Muy bien, ahora tenemos los cronogramas, que es el último tema que hemos estado viendo y el cual abarcamos. El cronograma generalmente es una guía o referencia para medir las actividades. Este cronograma puede ser una tabla o diagrama de nuestro plan de trabajo. El cronograma nos ayuda a observar los tiempos de cada actividad. Además, también visualizamos cuándo debemos iniciar y finalizar cada una de ellas. Esto quiere decir que con el cronograma nosotros vamos a poder planificar de una mejor manera nuestras actividades, ¿sí? Y cuando nosotros realicemos el cronograma, nos vamos a dar cuenta de qué actividad tengo que empezar primero, qué actividad sigue después de esta. Claro, en nuestra experiencia nosotros ya sabemos, mira, que esta actividad va después, pero si nosotros ya lo tenemos en un papel o en una hoja electrónica, vamos a comprender de una mejor manera cuánto es lo que nosotros tenemos que tardarnos o cuánto podemos adelantarnos para realizar un trabajo. Entonces, para el cronograma utilizamos el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es el más utilizado y nos ayuda a prever cuánto tiempo podría durar una actividad. Además, es sencillo de realizar y también sirve como control en la obra. Solo para aclarar un poquito, el cronograma nos puede servir para planificar y para llevar un control
en la obra. La planificación nos sirve, como por ejemplo, bueno, de trabajos preliminares nos vamos a tardar tanto, cimentación, tanto, levantado de muros, tanto. Entonces nosotros vamos calculando el tiempo que nos podríamos tardar y ya le decimos al cliente, mire, nosotros nos vamos a tardar aproximadamente unos 4 meses por construir esta vivienda. Y de esa manera le dan al cliente un tiempo estimado y casi se podría llamarlo de alguna manera exacto. No es exacto a su totalidad porque siempre ocurren algunas cosas, pero se podría dar un dato un poquito más específico de cuándo se puede terminar la obra, que sería diferente a decir, bueno, yo calculo que tal vez dentro de unos 5 o 6 meses, dependiendo de cómo esté la situación, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, porque en ese momento no estamos de alguna manera contemplando la realidad de la situación. Por ejemplo, nosotros nos podemos planificar tarea por tarea, vamos a saber cuánto tiempo nos vamos a tardar en realizar cada actividad. Es cierto, nos va a llevar tiempo, pero como les dije al principio, eso se tiene que cobrar de alguna manera para que ese tiempo que nosotros invertimos no sea desperdiciado. Gerardo me dice, maestro, como las tareas que hemos realizado, ¿en qué hemos fallado? No es que hayan fallado. Digamos, se tiene la idea general de cómo se realiza, por ejemplo, el diagrama de Gantt. Lo que pasa es que donde vi yo que tenían un poco de problema es a la hora de plasmar, digamos, que necesita para realizar cada actividad. Porque de las tareas que me han enviado, la mayoría, digamos, como el diagrama de Gantt se refiere a barras horizontales que van definiendo el avance de la obra. Muchos de ustedes me colocan las barras completas desde el inicio, o sea, le ponen una barra a cada actividad. Esa barra, por ejemplo, si empieza el 2 de febrero, todas las barras empiezan el 2 de febrero y es porque cada barra indica desde cuándo se empieza hasta cuándo se finaliza. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que se tiene que realizar. Ahora tenemos, ¿cómo se hace? Lo podemos agrupar en 3 fases, digamos. Primero, detallar las actividades. Segundo, tiempos de actividad. Y tercero, ya dibujar el diagrama. Con el primero, si conocemos el diseño, realizamos un diagrama para saber qué actividades son necesarias. O sea, los renglones. Cuando nosotros vamos a realizar una obra y vamos a hacer un cronograma, tenemos que tener claro qué actividades vamos a realizar. Si, por ejemplo, yo voy a construir una casa pequeña, sé que primero tengo que hacer los trabajos preliminares. ¿Y qué conlleva los trabajos preliminares? Eso conlleva el trazo, o si es necesario limpiar, limpia el chapeo antes, trazo, estaqueado, y todo lo que ustedes necesiten realizar, por ejemplo, una bodega o realizar un perímetro de la construcción. Entonces, realizar esa actividad les va a llevar cierto tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes en una hojita colocan actividad de trabajos preliminares. Me va a llevar tanto tiempo. Yo inicio fecha y finalizo tal fecha. Entonces, al final son 3 datos que tienen que tener en cuenta. Fecha de inicio, fecha de finalización
y el tiempo que se van a tardar para hacer esos trabajos. Y de esta manera se van con todas las actividades que ustedes van a realizar. El segundo paso, tiempos de actividades. Debemos calcular el tiempo que nos llevará a realizar cada actividad. Es lo que yo les mencionaba. Teniendo ya definido las actividades, ustedes ya definen, perdón, por la redundancia, definen cuándo inicia, cuándo acaba y el tiempo que se tarda esa actividad. Y ya teniendo esos datos, ustedes ya proceden a dibujar el diagrama. Entonces, por ejemplo, aquí una pequeña imagen del diagrama de Gantt. Nosotros tenemos la actividad. Al lado izquierdo tenemos el número de cada actividad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos elaboración de planos. Esa actividad, yo calculo que me va a tomar 5 días. Entonces, yo en mi hojita, antes de realizar mi diagrama, puedo colocar elaboración de planos. Tiempo de actividad, 5 días. Fecha de inicio, 1 de mayo, por ejemplo. Fecha de finalización, 5 de mayo. De esa manera ya sé que me voy a tardar 5 días y las fechas de inicio y finalización de esa actividad. Luego me pasó a la siguiente, que son trabajos preliminares. En los trabajos preliminares, yo digo, voy a tardar tanto tiempo. Inicio esta fecha y finalizo esta fecha. ¿Sí? Y lo mismo para cada actividad. Excavación, armaduría, cimentación, levantado de muro. Entonces, yo teniendo ya los días que me voy a tardar, la fecha de inicio y la fecha de final, procedo a realizar mi diagrama de Gantt. Generalmente es, como les mencionaba, este diagrama se realiza con barras horizontales. Eso quiere decir que yo voy a colocar una mi barrita de el tiempo que me voy a tardar, ¿sí? Como ustedes van a tener cuadritos, y en esos cuadritos, por ejemplo, si lo hacen por día, cada cuadrito va a ser un día. Así como lo ven en pantalla, si por ejemplo tienen la elaboración de planos, la actividad, y se tardan 5 días, entonces ustedes en su barra horizontal, el largo va a ser 5 días. Tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización. Si, por ejemplo, los trabajos preliminares los van a empezar el 10 de mayo, entonces ahí empieza la segunda barra, ¿sí? En la misma fila de trabajos preliminares. Ustedes ubican dónde está 10 de mayo y entonces empiezan ahí a colocar su barra y llenan la barrita hasta la fecha que vayan a terminar. Lo mismo para todos los trabajos preliminares. Entonces, de esa manera, van a poder tener barras como observan en estos diagramas, barras largas dependiendo de la cantidad de tiempo que se vayan a tardar realizando el trabajo. Y van a observar cuándo es que van a finalizar la construcción. Es importante también que cuando estén ustedes observando, vayan verificando si pueden hacer de alguna manera alguna actividad un poquito antes que, digamos, antes de que finalice otra actividad, porque de esa manera se van adelantando y van reduciendo los tiempos pueden, en que pueden, digamos, terminar el trabajo. A ver, Marvin, creo que Marvin quiere hablar. Sí, Inge, respecto a lo que es, porque yo lo que tengo entendido para realizar un diagrama, Ajá, hay dos programas, uno que es el Excel y está el Project. ajá, sí, Entonces, eh, les facilitará utilizar lo que es el Project porque es un poquito, lo veo más complejo de utilizarlo. Y bueno, se pueden
buscar informaciones o tutoriales directamente desde YouTube para que les facilitara realizarlo. Como le comentaba que Excel es un poco manera de verlo que dificulta un poquito más a diferencia de lo que es Project. Eso es lo que tenía que decir. Sí, gracias Marvin. Pues existen varios programas que se pueden utilizar para hacer diagramas de Gantt, digamos. Y los más conocidos son el Excel y Project. Tiene razón Marvin, Excel es un poquito complicado porque hay que estar configurando varias cosas para que el diagrama, digamos, nos pueda salir. En cambio, Project es un poquito más accesible porque nosotros solo tenemos que meter y ir también insertando la duración de estas actividades, igual la fecha de inicio, fecha de finalización. Entonces ya automáticamente el programa reconoce estos datos y va colocando la columna de todas las actividades que nosotros ingresemos y va dibujando de una vez la barra donde nosotros le dimos la fecha de inicio y la fecha de finalización. Entonces sí es un poquito más fácil, pero también hay que considerar que tenemos que manejar al 100%, por ejemplo, Word o Excel, que son importantes para, para ya facilitarnos lo que es el manejo de proyectos. No es difícil, tiene una interfaz que es un poco amigable, perdón, pero siempre, si uno no sabe manejar bien la tecnología, a veces cuesta un poco, pero eso se puede superar ya solo con práctica, ¿verdad? Así, como dice Marvin, entre más recursos tengamos para realizar cosas, mayor es el valor que nosotros vamos a proveer a nuestro cliente, ¿sí? Y además de eso, mayor va a ser la facilidad o nuestro trabajo para realizar las cosas. Porque, por ejemplo, para un cronograma lo podemos realizar a mano, pero nos vamos a tardar cierto tiempo. Cosa que con Project, por ejemplo, ese tiempo lo vamos a reducir. Porque vivienda no es fácil de realizarlo en un ratito, sino siempre lleva su tiempo. Y no es solo de, bueno, yo creo que se tarda tanto y tanto y tanto y tanto. No, de balde estamos haciendo el cronograma, sino lo ideal es hacer un cálculo más exacto y plasmarlo en nuestra hojita, ¿verdad? Nosotros, como lo que necesitamos calcular o lo que nos va a llevar más tiempo es el cálculo de nuestra mano de obra, del avance de nuestra mano de obra, que eso independientemente si utilizamos proyecto o lo hagamos a mano, siempre va a estar. Pero ya que tengamos todos nuestros datos, nuestra base de datos, ya solo, si utilizamos proyecto, solo es de ingresarlos. Entonces, es una buena opción. Gracias, Marvin, por el apoyo ahí. De nada. No les prometo que les voy a enseñar, ¿cómo se llama? Porque, digamos, no está dentro del currículum y nos atrasaríamos más. Si ustedes desean, como mencionaba Marvin, en YouTube hay muchos tutoriales. Entonces, pueden servir para que ustedes vayan aprendiendo. Otra cosa también que es importante es que para utilizar esto, obviamente tienen que tener computadora, ya sea de escritorio o una laptop. Y una laptop que sea funcional, ¿verdad? O sea, que tenga cierta potencia. Entonces, es importante considerar esto como una inversión más que como un gasto, porque solo les va a servir para eso, les puede servir para otras programaciones a futuro. ¿Sí, Marvin? Sí, viera que si desean los compañeros, igual, como ese programa, ya lo que tengo entendido, maneja un sistema operativo que es de 32 y 64 bits. Entonces,
Yo tengo el link de esos del programa, y alguien desea descargarlo, igual es similar a lo que maneja Microsoft Office, porque viene de la misma empresa. Entonces, si algún compañero desea descargarlo, igual se los voy a subir el link al grupo y algunos videos tutoriales para que en la cual les pueda ayudar. Yo como por ejemplo, ahorita yo lo tomo se los digo de experiencia, ¿verdad? De que es nuevo para mí. Utilizo Excel y todo, pero así como les comentaba, ¿verdad? De que precisamente yo de YouTube empecé a ver cómo utilizarlo y por medio de la práctica de esta tarea que me ingenió, entonces yo lo estoy utilizando. Entonces, igual manera, como les decía, ¿verdad? De que es una manera más fácil de utilizarlo. Es solo de ingresar las fechas de inicio y la fecha de fin y prácticamente la barrita de los días de trabajo, porque lo que es, ¿cómo se llama? Project lo maneja por semana. En cambio, hay otros que manejan en Excel que de igual manera estuve viendo en YouTube que lo manejan por fechas. Entonces, a veces uno se complica un poquito más, lo veo yo, ¿verdad? Entonces, lo ideal es de buscar, les voy a mandar unos videos, a subirle el link de los videos para que quizás alguno de ustedes esté interesado con el programa. Igual, eh, de buscar información, como les comentaba, ¿verdad? Que para mí es nuevo este programa, yo apenas lo descargué, igual me resultó más interesante y menos más complejo de utilizarlo que Excel. En cambio, en Excel tenemos que ingresar bastantes cosas para realizar nuestro diagrama de Gantt. Es lo único. Sí, gracias Marvin. Sí, en este proyecto siempre es de la casa de los de Microsoft Office. Entonces, hay mucha información acerca de el programa en internet. Entonces, no es tan difícil encontrar videotutoriales para poder manejar esto. Acá Braulio nos hace una observación que Intecap también tiene disponible el curso de Excel básico. Para los que quieran, es gratis. Sí, exacto, en la página de internet de Intecap hay un curso de Excel básico donde les van enseñando paso a paso cómo pueden ir manejándolo. Pero como les digo, es básico, entonces no va a traer tanto. O si necesitan algo un poquito más específico, tal vez no lo traiga. Pero sí, si van empezando en el mundo de todo lo que es Office, Excel y algún otro programa, es bueno que empiecen con esto. Muy bien, entonces tenemos el diagrama de Gantt. No sé si tienen alguna pregunta adicional o alguna observación, algo que quieran decir, alguna duda que haya quedado por ahí. Inge, por el momento ni una.
Braulio me comenta que, vamos a ver dónde está, podría hacer un ejemplo más sobre el diagrama, por ejemplo, de un renglón de trabajo. No mucho le ha atinado, guiándonos de la hoja que nos compartió. Recording is on. Bueno, perdón por la tardanza, solo estaba abriendo una hojita. Voy a utilizar la hoja que mandó Braulio en el grupo. Creo que la mayoría lo tiene, entonces tal vez les puede servir o ayudar. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi Excel. ¿Logran ver la hoja? Sí, la vemos. Muy bien. Me parece muy buena la hojita que nos Braulio. Tal vez se le podría agregar una u otra información, pero en su mayoría está bien. Acá tenemos descripción. Bien, podremos poner la descripción o actividad. Cualquiera de las dos cosas que ustedes quieran poner. Tenemos, por ejemplo, acá dice, bueno, está como número 0, diseño y planificación. Nosotros si queremos lo podemos empezar desde que sea nuestro renglón número 1, diseño y planificación, que como les mencionaba antes, este diseño y planificación viene a ser nuestros costos indirectos, el cual nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, acá tenemos nuestra primera actividad, diseño, presupuestos, cronogramas, especificaciones. Si por ejemplo nosotros vamos a realizar una vivienda de un nivel que sea de 100 metros cuadrados. Bien. Entonces, esa construcción de una vivienda de un nivel de 100 metros cuadrados me va a incluir lo que es un garage, sala comedor pequeños, una cocina pequeña, el cuarto principal y un cuarto de habitación para algún hijo. Y además del baño general, ¿verdad? También podemos dejar un pequeño patiecito para que esté nuestra pila y podamos colgar nuestra ropa. Entonces, como nosotros tenemos que realizar un diseño de todo esto, tenemos que hacer un plano. Si nosotros tenemos que hacer un plano, por ejemplo, para presentárselo al cliente,
el diseño, si nosotros recordemos que generalmente nuestros horarios de trabajo son de 8 horas al día. Entonces, tenemos que basarnos con estas horas. Yo le puedo presentar un diseño a mi cliente, un diseño que yo haga, y me tarde unos 2 días, por ejemplo, y esos días son de 8 horas cada uno, ¿verdad? Obviamente no le voy a presentar solo una propuesta, yo le presento unas 2 o 3, y por esas 2 o 3 me voy a tardar unos 2 días. Por lo tanto, acá yo estoy en Excel, yo puedo venir y sombrear, por ejemplo, la voy a dejar en negro. Acá, como ustedes están viendo, ya sombreé mi cuadrito y ahí tengo ya mi barrita de mis planos, ¿no? Yo me tardo 2 días, pero como acá en esta actividad, yo tengo, además del diseño, tengo presupuesto, cronogramas y especificaciones. Puedo decir que para todo esto, yo me voy a tardar aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Entonces vengo yo y amplío mi barrita para 2 semanas. Ay, perdón, pero acá Braulio lo tiene configurado para arriba, que es un mes. Entonces yo ya tengo ahí mis 2 semanas. Perdón, pensé que estaba por día, pero sí, es por semana. Yo ya tengo acá mis 2 semanas. Nosotros lo podemos trabajar así como está en esta hoja, que tengo mes y tengo mis 4 semanas. O lo podemos trabajar un poco más exacto, teniendo aquí arriba mis semanas y acá abajo los días. Disculpe, Inge. ¿Sí? Yo acabo de mandar mi tarea, a ver si está bien. Ahí en el grupo. Minor. Sí. Muy bien. A ver si. Ese sí está por día. Ahorita vamos a ver. Acá tenemos el programa que nos envió Minor al grupo. Solo dije, ya no se ve, ya no se ve la imagen. ¿Se mira mejor ahí? No se fue la imagen. Ya no tiene sincronizado la pantalla hacia nosotros. A ver, ahorita.
¿Ya lo pueden observar? No. Supongo que todavía no. No, no se ve. Solo tira el icono de una pantallita, pero pareciera ser una laptop. Ahora sí. Bien, perdón por la tarjeta, pero no me conectaba a la pantalla. Entonces, lo que están viendo ahorita es el trabajo que envió Minor. Dice actividades de una casa de 850 por 950, trabajando 2 albañiles y un ayudante. Actividades preliminares, reconociendo del terreno, registro de propiedad, trámites municipales y escritura. Duración 3 días, 4, 2 y 1 respectivamente. Acá fecha inicio, fecha finalización. Los días, el porcentaje cumplido. Y seguidamente tenemos como da inicio el viernes 1 de enero del 2021. Acá vamos a tener el viernes, luego el sábado, luego el domingo, luego lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y así sucesivamente. Ahora, permítanme un momento, solo... Muy bien, acá abajo tienen los feriados. Solamente que Minor necesito saber por qué está de color rojo algunos cuadros y de color verde algunos otros. Ahí marca los fines de semana y los días laborados. Ahora, si usted cambia algún día de duración, se cambia. Digamos que los rojos son los que no se están Son trabajando, fines de semana. Ajá, son los que no se elaboran. Ah, muy bien. Sí.
Ahora si cambia usted el número 3, ¿aumenta o disminuye los días? ¿Dónde dice duración de días? Ajá. Sí, así es. Ahí solo cambia el porcentaje. Muy bien, entonces, en sí el cronograma de datos está bien. Lo único que recomendaría tal vez sería eh, tal vez no omitir, pero tal vez de esconder, en caso que siempre tengan el archivo en digital, en la columna donde dice inicio y finalización, porque sí está bien que nosotros tengamos el dato, pero digamos nuestro diagrama nos sirve también para observar eso mismo, el inicio y la finalización. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos tener así, de esta manera, y podemos tener la duración de días completados, el porcentaje cumplido. No necesariamente tiene que ir la duración de días y los días completados, porque como les digo, siempre nuestro diagrama que tenemos acá nos va indicando cuántos días es lo que nosotros estamos logrando. Claro, sí es un poquito más fácil porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, en el reconocimiento del terreno, ¿cuánto me tardo? En vez de estar contando cada cuadrito, vengo yo y miro la columna de duración y digo, bueno, son 3 días. Entonces sí nos ayuda. Eso ya es criterio de ustedes y en caso de que se familiaricen y solo ustedes vayan a ver el cronograma, entonces pueden dejar así. Otra cosa, acá en cada columnita de estos de acá arriba tiene el día, la fecha y el año. Está bien, pero yo preferiría que se tuviera un formato un poco más pequeño, como por ejemplo que fuera 1 de enero del 2000. Así lo cambio a 1. Aquí está en formato de fecha. No ocupamos tanto espacio y más que el espacio, si nosotros imprimimos nuestro cronograma, no se siente tan saturado. Entonces, ya tenemos nuestra información acá, solo desde que nosotros podamos definir, digamos, o más que todo, saber en qué fecha inicia y finaliza nuestra actividad. Acá, por ejemplo, el reconocimiento de terreno dice que inicia el 1 de enero para el miércoles, pero como 1 de enero es feriado y acá sábado y domingo no se trabaja, entonces es hasta el lunes. Entonces, no hay necesidad de colocar, por ejemplo, estos 3 cuadritos si yo voy a empezar hasta el lunes 4 de enero. Podemos omitir estos 3 cuadritos. Bien, ahora dice reconocimiento del terreno. Me dice que son 3 días y yo me voy a tardar para realizar el reconocimiento del terreno. Bueno, si acá no me dice de cuántos o qué. Bueno, si yo tengo una casa de 750 por 950, creo que 3 días son bastantes días para realizar el reconocimiento del terreno. Habría que ver el criterio
como eso, como les digo, cada cronograma es cada uno de ustedes, cada uno tiene un criterio para poder o para colocar los tiempos. Si ustedes creen que se van a tardar tanto tiempo por realizar una actividad, bueno, eso es desde su perspectiva, ¿verdad? Pero sí, siempre tienen que tomar en cuenta que el cliente siempre lo quiere todo rápido, entonces uno le tiene que explicar que el trabajo que uno va a realizar lo va a hacer bien hecho y además de eso, como se realiza bien hecho, lleva su tiempo. Pero siempre tienen que tener un promedio de tiempo para realizar cada actividad, siempre teniendo en cuenta la calidad de su trabajo. Luego está el registro de propiedad, 1, 2, 3, 4 días. Y luego los trámites municipales, sábado y domingo no se trabaja, entonces lunes y martes. Luego las escrituras, un día. Muy bien, nos pasamos a trabajos preliminares. Si se logra ver los renglones. ¿Se logra ver? Señores, se nos durmieron. ¿Me escuchan? Sí, Muy bien, entonces acá en los trabajos preliminares tenemos la nivelación y limpieza de terreno. Acá nos indica, acá está el inicio de esta actividad que es el miércoles 13 de enero. ¿Sí? Y nos indica también de que termina el martes 19 de enero. Eso quiere decir que tenemos 5 días de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos en esta columna? 5 días de trabajo. Y donde dice la columna de días completados es más que todo como para llevar un control de nuestro cronograma. Si nosotros estamos haciendo un cronograma solo para planificación, entonces no es necesario que lleve esta columna. Pero si el cronograma también lo vamos a utilizar para un control de hora, es importante también que nosotros podamos tener esta columna para que podamos observar qué porcentaje se ha cumplido del trabajo que vamos realizando. Por ejemplo, acá dice nivelación y limpieza del terreno, entonces son 5 días. Muchos de ustedes de los trabajos que he recibido, muchos de ustedes de las actividades que tienen acá me empiezan a colocar acá, por ejemplo, y después viene y por ejemplo que eso se tarde. Luego la siguiente actividad y siempre inicia desde el primer día y así. Y la tercera actividad. Entonces, de esta manera no se realiza, porque esto indica que cada actividad está iniciando el mismo día, lo cual no es cierto, ¿sí? Por eso que nosotros tenemos que ir colocando nuestras barras según la cantidad de días que nos vayamos a tardar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta barra negrita, ¿sí? Donde dice instalaciones y cerramientos provisionales. Nosotros decimos que vamos a empezar acá, vamos a empezar aquí, el 1 de enero, y vamos a terminar el domingo 17, solo por ponerles un ejemplo. Entonces la siguiente actividad que es trazo y estaqueado, como nosotros sabemos que lo vamos a realizar después de que vayamos a hacer las instalaciones de cerramientos provisionales, por lo mismo yo vengo y me coloco al final de esa fecha, siempre en la misma línea de mi renglón, es decir, de esta de trazo y estaqueado, siempre en la misma línea,
Y vengo y coloco ya empiezo a dibujar mi barrita. Lo que yo voy a tardarme en realizar esa actividad. Pero si yo mientras estoy realizando esa actividad puedo ir adelantando otra, entonces puedo empezar, digamos, por ejemplo, al tercer día que estoy realizando yo la primera actividad. Para ponerles un ejemplito, acá vamos a irnos a la parte de cimentación, donde está el renglón de cimentación. Veamos acá que dice la actividad de excavación. Nos vamos a centrar en esto. Perdón, Maino, que esté acá parabateando, pero no lo voy a dar a guardar. Entonces tenemos la excavación. Solo por hacer una suposición, vamos a decir que esta actividad empieza el 1 de enero, ¿sí? Y que la excavación, aquí ya tenemos, dice que son 5 cuadritos, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Muy bien. Luego, la siguiente actividad me dice que es hechura y colocación de armadura. Y dice que va a durar 8 días. Ahora, si yo estoy realizando la actividad de excavación y sé que me voy a tardar 5 días, eso quiere decir que yo voy a terminar, según esta tablita, voy a terminar el martes 5 de enero. Suponiendo que agarro de corrido, ¿verdad? Voy a terminar el martes 5 de enero. No significa que yo voy a empezar la siguiente actividad el miércoles 6 de enero. ¿Por qué? Porque la armadura yo la puedo empezar a realizar, por ejemplo, al tercer día de empezar la excavación. ¿Sí? Entonces con esto tenemos que tener cuidado, porque yo sé que muchos de ustedes saben de que mientras se termina un trabajo se puede empezar a realizar otro, si se tiene la mano de obra. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso es lo que nos brinda nuestro diagrama de Gantt, que nosotros podamos observar qué trabajos podemos empezar antes y si incluso lo podemos empezar mucho antes de lo que nosotros creíamos. Entonces, por ejemplo, esto de hechura y colocación de armadura, yo digo que lo puedo empezar al tercer día de llevar la excavación. ¿Por qué al tercer día? Porque si yo lo empiezo junto con la excavación, puede que no tenga la mano de obra, o si tengo la mano de obra, aunque haga la armadura, voy a tener primero listo la armadura del cimiento, pero no voy a tener hecho las zanjas. Entonces, ya tengo toda mi armadura del cimiento, pero no me sirve que esté afuera y ni siquiera he hecho la zanja. Entonces, por eso es que yo avanzo un poco con el zanjeo. Y, por ejemplo, si yo ya tengo el zanjeo de todo una pared, yo puedo empezar ahí a armar la armadura del cimiento corrido, por ejemplo. Y es por eso que acá lo coloco al tercer día. Y como me dice que va a durar 8 días, entonces son 8 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo ahí mi otra barrita. Después nos pasamos a la siguiente actividad, que es fundición de cimientos. Si yo sé que para mi fundición no lo puedo hacer antes de que esté todo terminado, entonces yo no voy a empezar, por ejemplo, aquí. Sí, si mi armadura no está lista, no voy a empezar a vertir concreto si mi armadura no la tengo ahí. Entonces con eso sí tenemos que tener cuidado. En este caso, yo puedo empezar al finalizar la actividad de armadura. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien que concreto viejo no pega con concreto nuevo. Entonces,
aunque yo vaya, por ejemplo, en el cuarto día de armaduría y yo quiera vertir concreto porque ya hice unos 20 metros lineales de armaduría. Vaya, está bien, yo puedo echar concreto y, y ya fundí los 20 metros lineales, ¿verdad? Solo necesito fundir el resto de cimiento que me queda por armar. Pero en lo que terminan de armar lo demás del cimiento, el concreto que ya echaron ya empezó a fraguar, a secar. Y cuando ustedes quieran echar concreto en el siguiente, para el resto de cimentación, lo van a echar, se va a quedar ahí, pero va a haber una junta fría entre el concreto viejo y el concreto nuevo. Eso quiere decir que ya no va a pegar. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿sí? Porque nuestra cimentación tiene que ser monolítica. Eso quiere decir que tiene que abarcar o ser uno solo, ¿sí? Si yo pudiera levantar la cimentación, se tendría que levantar toda de un solo. Pero si lo hago así por partes, levantaría una parte primero, levantaría otra parte y así por pedazos, y eso no me sirve, porque no es monolítico. Entonces, por eso es que la condición de cimientos yo empiezo a finalizar la actividad de armaduría. Acá me dice 5 días es lo que se tarda. Entonces yo tengo 2, 3, 4, 5 cuadritos. Muy bien, ya llegué los 5 cuadritos. Después de la fundición de cimientos, tengo la actividad de levantado hasta solera de humedad. ¿Cómo sabemos? No podemos empezar a levantar hasta que se haya fundido todos los cimientos. Entonces aquí pasa lo mismo que la barrita de arriba. Tengo que empezar cuando finalice la actividad anterior. Y me dice que dura 3 días. Muy bien, 3 días. Esta actividad de motor puro, como les decía, empieza cuando finaliza la fundición de cimientos. Acá, esta fundición de cimiento tenemos que considerar qué conlleva la fundición de cimiento. Conlleva el preparar todo el material, el mezclarlo, el vertirlo, el esperar que seque lo suficiente como lo suficiente para que, digamos, nosotros podamos empezar a colocar todo nuestro bloque que va a llegar hasta la humedad, nuestro emplantillado. Entonces, acá es donde está nuestro criterio. ¿Por qué? Si yo digo que, por ejemplo, acá voy a tardar 5 días en fundir cimientos, muy bien, yo me tardo 5 días. Eso incluye el esperar a que seque. Pero habrá algunos que digan, bueno, yo tengo que esperar 7 días como mínimo para que fragúe de mejor manera. Otros dirán, no, yo voy a esperar 14 días para que fragüe. Y otros, no, yo 5 días. O yo, bueno, yo al siguiente día ya voy a empezar a colocarlo. Muy bien. Pero acá es donde viene el conocimiento de cada uno. Nosotros sabemos que tenemos que esperar a que el concreto fragüe. Entonces, si nosotros le colocamos peso encima y no ha alcanzado la resistencia que tiene que alcanzar, entonces el concreto se nos va a deformar, cosa que no queremos. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar un espacio de tiempo de secado. En este caso, como son cimientos, es un cimiento corrido, yo puedo dejar, por ejemplo, 1 o 2 días de secado para que me alcance cierta resistencia. Y esa resistencia, ¿qué va a hacer? Va a ser la capacidad que tenga el cimiento para recibir un peso por encima. Es decir, que si el concreto en un día ya puede soportar unas 2 hileras de bloque, por ejemplo, entonces yo al siguiente día, 24 horas después, ya puedo empezar a colocar la primera hilera de bloque. ¿Por qué? Porque en el transcurso de que yo pego la segunda, la tercera, se sigue fraguando el concreto. ¿Sí? Por eso es que les digo que aquí es donde está el conocimiento y el criterio de muchos. Porque esto, por ejemplo, se podría venir más para acá. Es decir, bueno, yo voy a esperar otros 2 días.
Entonces, como voy a esperar otros 2 días, esto ya no empieza aquí, sino empieza aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, ya se corrió varios días después, cosa que nos afecta de cierta manera. Luego de esto, ya que nosotros hicimos el levantado hasta la solera de humedad, tenemos el otro renglón, que es hechura y colocación de solera de humedad. Ahora, nosotros podemos estar realizando el levantado de la última hilera de bloque hasta la solera de humedad, y cuando estamos realizando eso, podemos empezar a realizar el armado de la solera de humedad en sí. Por eso lo puedo poner yo así, de esta manera como lo estoy poniendo yo ahorita. Y acá me dice que me tardo 6 días. 4, 5, 6. ¿Sí? No necesariamente tengo que empezar cuando ya esté terminado todo el levantado de bloque. Porque yo puedo estar en la última etapa o en la última hilera, ya pegando lo último, y empezar a hacer todo el armado de la solera de humedad. Luego sigue colocación y fijación de tubería para instalaciones. Muy bien, cuando yo estoy realizando mi solera de humedad, puedo dejar los espacios para la instalación de tubería. Esto lo puedo ir haciendo al mismo tiempo que yo coloco la armadura, porque tengo que ir dejando los espacios para mis tuberías. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar, dice que son 3 días, puedo empezar acá. Ya cuando vaya bastante avanzado, colocación de la armaduría de la solera, y ya dejo hecho la instalación de las tuberías. Y por último, formaleteo y fundo la solera de humedad. Acá me dice que me va a llevar 3 días, muy bien. Esto sí lo tengo que realizar después de haber colocado todo lo necesario. Por lo tanto, están mis 3 días. Y como pueden ver, ese es el avance que yo tengo en mi obra, solo en el renglón de cimentación. Esto sigue, luego sigue levantado de muro, luego armada y así sucesivamente. Ya que tengan completado toda la gráfica, ustedes la pueden revisar, ¿sí? Regresan y dicen, por ejemplo, hechura y colocación de armadura. Híjole, esto lo puedo empezar a hacer un día antes, porque en el segundo día yo calculo que voy a tal distancia de la excavación. Eso me da tiempo para que yo haga un día antes mi armaduría, porque yo sé que van a avanzar bastante rápido en la excavación, o situaciones parecidas, ¿verdad? Donde ustedes crean conveniente de que se pueden adelantar un día. Entonces van adelantándose un día y adelantan un día todas las actividades. Hay que tener también las consideraciones de que pueden haber atrasos por diferentes circunstancias, por ejemplo, por lluvias, o por lo que pasa aquí muchas veces, ¿verdad? Que hacen manifestaciones y cierran las carreteras, entonces muchas veces uno no puede pasar, o los materiales no pueden pasar, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esos días. Yo no puedo venir yo, bueno, me voy a tardar exactamente 2 días y después otros 3 días para la siguiente actividad, así, porque puede que ocurra algo, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en consideración. Y otra cosa también de que les quiero comentar sobre el diagrama es que este diagrama nos permite ir reconociendo qué materiales vamos a ir necesitando conforme vaya avanzando la obra. Porque, por ejemplo, yo digo, la excavación empieza a tal fecha. Tengo 3 días más para pedir mi armaduría, ¿verdad? O mis varillas de acero, mis varillas número 3, mis varillas número 2, alambre de amarre, todo eso. Tengo unos 3 o 2 días más para que venga y yo lo guarde en la bodega. Y así, de esa manera, no se oxida. Esa es una manera de llevar un control también a la hora de estar pidiendo material.
acá ustedes pueden ir calculando cuándo es que necesitan el material y pedirlo un día antes, ¿verdad? Porque recordemos que el material ocupa espacio. Entonces, ese espacio muchas veces nosotros no lo tenemos en la construcción. Y con esto, media vez vaya avanzando nuestra obra, vamos a ir, o podemos ir, mejor dicho, calculando qué días yo puedo ir pidiendo los materiales que necesito. Y lo ideal es que lo pidan un día antes por si se atrasa. Generalmente a veces se piden materiales y llegan 2, 3 horas después de lo que uno tiene contemplado. Mejor si lo tienen un día antes. No sé, ¿hay alguna pregunta que desean realizar? El Claudio dice: el diagrama de grande, cuántas personas están trabajando en el proyecto, hay que agregar cuántas personas trabajan, eso no se agrega. Generalmente eso no se agrega, ¿por qué? Cuando se hace el diagrama el diagrama de Gantt, nosotros ya estimamos cuántos albañiles vamos a utilizar. Entonces, si nosotros mismos vamos a utilizar ese diagrama, no hay necesidad de colocarlos. Ahora, si nosotros realizamos ese diagrama, pero vamos a delegarlo a alguien más, entonces muchas veces sí es, no es importante, pero sí, de alguna manera, hay que colocarlo dentro de nuestro diagrama. Por ejemplo, acá May nos lo colocó abajo, nos dice 2 albañiles y un ayudante. Acá están, 2 albañiles y un ayudante. Entonces, yo, por ejemplo, sí les pedí que me lo pusieran con el personal, porque si yo no sé con cuántas personas está trabajando, puedo decir, bueno, con la cantidad de tiempo que me está poniendo acá, estoy trabajando tal vez solo con una persona, o incluso puede estar trabajando con 5 personas. Entonces, no sé si lo que ustedes me están plasmando es realmente verdad, o nada más pusieron 5 días, 10 días, 15 días y cosas así.